ingresen y que apaguen su micrófono, ¿no? Nos vamos a enterar de algunas cosas que no queremos, ¿no? Buenas tardes con todos. Ahí veo que varios han colocado sus saludos a través del chat. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. En el chat me van a colocar sus preguntas. Si es que tuvieran al finalizar de la clase, nosotros hacemos la respuesta a estas preguntas, ¿ya? Ya está. ¿Ya está el almuerzo? ¿Quién está hablando por ahí? Avisen por favor a sus delegados. Apenas ingresan, lo primero que tienen que hacer es apagar el micro y apagar su cámara. Algunos tienen configurado esa opción de manera automática, ¿ya? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Seguimos ingresando. Tenemos 106, 186, ¿no? Participantes. Buenas tardes con todos. Vuelvo a repetirles, por favor ingresan y apagan su micro y su cámara. En esa super pantalla que ustedes ven, ahí están todas las preguntas que van a venir en el examen de la próxima semana. Hola Jorge, apaga tu Cristina, micro. mutea, mutea. Fernandita, por favor, apague su micro. Fernanda Castro, apaga tu micrófono. Gracias, Fernanda. Bueno, ya son 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos. Voy a apagar mi cámara, chicos. No me gusta normalmente apagar mi cámara. Siempre me gusta estar en contacto con ustedes porque hay algunas cositas que yo las muestro con las manitos, las enseño con la manito porque hay unas situaciones que normalmente se entienden mejor así, ¿no? Pero esta vez voy a apagar la cámara para ahorrarme un poco el internet y no voy a hacer que por ahí se congele, ¿correcto? Entonces, apago la cámara, ¿correcto? Cualquier cosa. ¿Está el delegado por allí? Cecitar, ¿estás por allí? Sí, doctor, me encuentro aquí presente. ¿Está César? Sí, doctor, ¿me escucha? Hola, César. Sí, te escucho, César. Cualquier cosa, me avisas por teléfono, ¿ya? Si es que de repente se me va el internet. Cosa que Está lo bien, veo, doctor. lo veo muy poco probable, pero siempre para prever alguna situación. Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta clase ya es la segunda clase de la jornada y de alguna manera hoy feriado no nos atrasamos nosotros, ¿no? Seguimos al día con las teorías. Las prácticas, ya seguro lo ha comentado la doctora Nancy, las vamos a recuperar a la brevedad posible. Correcto. Entonces, el tema que hoy día vamos a desarrollar es el sistema de endomembranas, ¿no? Sistema de endomembranas citoplasmáticas, donde vamos a entender la importancia del retículo endoplasmático liso, rugoso, cuál es la estructura, los tipos, ¿no? La estructura, las funciones que estos retículos tienen, ¿no? Y que hacen que nuestras células puedan desarrollar un mejor y un trabajo mucho más eficiente.
También vamos a hablar del complejo de Golgi. Nuevamente vamos a evaluar su estructura, sus funciones, los lisosomas. Hace buen rato venimos hablando de ellos. Hoy día los vamos a estudiar con un poco mayor de detalles. Los ribosomas, si hemos hablado desde la primera clase acerca de la importancia que tienen estas estructuras, tanto en procariontes como en eucariontes, ¿correcto? Esta clase es de la doctora Nancy Rojas y algunas imágenes han sido mejoradas por mi persona, algunos detalles. Mírenme, la clase comienza con esta noticia que hoy día se dio, ¿no? El premio Nobel de Fisiología y de Medicina del año 24 fue para estos dos biólogos que desarrollan trabajos en lo que es microRNA. En nuestras clases de teorías, hace buen rato nosotros venimos hablando de la importancia que tiene el metabolismo intracelular, correcto, del metabolismo intracelular. Ese metabolismo que no es comandado por enzimas, como lo es el metabolismo citoplasmático. El metabolismo nuclear, o sea, el metabolismo que se desarrolla dentro del núcleo, es, también creo que se los he dicho, es 1000 veces más complejo que el metabolismo citoplasmático. ¿Por qué? Porque allí no hay enzimas, bueno, no hay una gran cantidad de enzimas, sino ahí encontramos estructuras tipo RNA catalítico, pequeños fragmentos de RNA, y entre de ellos están los microRNAs, que son moléculas señal, moléculas de acoplamiento, o sea, cumplen una diversidad de funciones. Yo espero que con esta imagen a ustedes les genere un poquito de atracción, ¿no? De curiosidad, para que vean ustedes la importancia de este tipo de estudios, ¿correcto? Como les también he dicho, ¿no? La biología celular y la molecular pues, tiene prácticamente todos los años premio Nobel, ¿no? De medicina, sobre todo. Muy bien, las competencias de esta clase, chicos, son las que ustedes están viendo. Queremos que podamos identificar algunas técnicas de estudio al sistema de endomembranas, poder explicar la estructura del retículo endoplasmático liso, rugoso, también describir la estructura y función del aparato de Golgi, poder entender cómo se interrelacionan estas tres organelas, ¿no? Retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, correcto. Y también hay una importante organela que se acopla una u otra manera, que es la de los lisosomas, ¿no? Esta es una descripción que normalmente nosotros tenemos para poder estudiar al sistema de endomembranas. Y todo comienza con la famosísima que siempre le llamo homogenización, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un tejido hepático, tejido pancreático, tejido cerebral, el tejido que ustedes quisieran estudiar. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es homogenizar. Profe, ¿en qué consiste la homogenización? Por ahí hay un micrófono encendido. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que homogenizar. ¿Y en qué consiste la homogenización? En la destrucción del tejido, o sea, degradación, separación de las células. Nosotros vamos separando las células una de una y luego de manera selectiva vamos destruyendo mediante un análisis cada una de las células para que nos genere la liberación de ellas. Una vez que tenemos las organelas, las estructuras intracelulares y subcelulares dispersas, procedemos a un proceso llamado ultracentrifugación. ¿Se acuerdan que les he comentado de ello? Y la ultracentrifugación me permite poder generar una separación diferencial de todas las ultraestructuras celulares. Entonces, si tú ves acá, acá está el homogenizado, y este homogenizado va a pasar a una centrifugación diferencial. Se centrifuga, hola, hay un micrófono encendido, gracias por apagarlo. Al centrifugar, a velocidades superiores a los 20.000 gravedades, algo que representa aproximadamente 28.000 revoluciones por minuto, durante solo 20 minutos, ¿correcto? Nosotros podemos lograr separar, mire,
un sobrenadante con estructuras nucleares, postnucleares, y acá podemos encontrar, por ejemplo, mitocondrias, peroxisomas, nucleolos, como 100 núcleos, como siempre, y algunas células completas, como siempre les he dicho, las estructuras de mayor peso, las estructuras de mayor peso. Correcto. Entonces, todo esto que queda por arriba, nosotros lo que llamamos sobrenadante, este sobrenadante es transferido nuevamente y aquí empezamos a centrifugar nuevamente a otra velocidad. Miren, si ustedes se dan cuenta, 50.000 gravedades, pero durante 2 horas. ¿Se dan cuenta? La primera centrifugación, 20.000 gravedades durante 20 minutos y lo que logramos colectar o precipitar eran estructuras completas, estructuras de gran tamaño, de masa molecular muy grande y muy compleja, la cual obviamente no es membrana, no es membrana, no es sistema de endomembranas. Esto probablemente se quede por acá. Esto se quede en el sobrenadante. Entonces, este sobrenadante yo lo transfiero a otro nuevo tubo, ¿correcto? Y en este nuevo tubo yo logro nuevamente, inicio nuevamente un fenómeno de centrifugación a una mayor velocidad, a una mayor velocidad y a un mayor tiempo, a mayor tiempo, 2 horas. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener un sobrenadante postmicrosómico. Y acá tenemos a los microsomas. Cuando nosotros llevamos a la microscopía electrónica, vamos a observar a estas estructuras membranosas. Recuerden ustedes, al ser estructuras membranosas y tener una naturaleza lipídica, estas estructuras membranosas y naturalezas lipídicas, por su naturaleza, nunca van a ser compactas, si no se pueden digamos, se pueden separar, ¿no es cierto? Así como cuando si usted está cocinando, deja caer un chorro de aceite, esa vesícula de aceite por un momento se mantiene compacta, ¿no es cierto? Pero si usted la mueve, la moviliza, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr formar, ¿qué cosa? Estructuras tipo micelares. Lo mismo pasa por acá. La estructura lipídica no va a ser una estructura compacta, sino va a ser una estructura tipo micelar, ¿correcto? Una estructura tipo vesicular. Y esto es lo que tú estás apreciando aquí en la imagen, ¿no? Producto de la microscopía electrónica. Así, aquí podemos ver en un corte transversal, podemos encontrar nosotros a al sistema de endomembrana. Si tú te das cuenta, este es el núcleo y aquí está la famosísima red, ¿no? La malla del sistema que confiere el sistema de endomembranas. Estas tú también las puedes ver por acá, en esta célula, tú estás viendo las de patocito, tú puedes ver acá el sistema de endomembranas con una mayor nitidez, ¿no? Membranas muy grandes, complejas, no son uniformes. Como naturaleza, no son uniformes. Y es más, cuando de célula a célula tienen una total diferencia y también tiene implicancia el estado metabólico de esta célula, ¿correcto? Técnicas utilizadas para el estudio de endomembranas. Por ejemplo, la radiografía al microscopio electrónico. La microscopía electrónica es muy compleja, muy cara, difícil de ejecutar si es que no se tiene la experiencia con este tipo de tecnología, ¿no? Y poder analizar todas las situaciones desarrolladas por el transporte vesicular es complicado encontrar. Ustedes a través de la clase van a poder ver algunas imágenes logradas por microscopía electrónica en donde se puede apreciar diferentes momentos del tráfico vesicular, diferentes momentos del accionar de estas organelas del sistema de endomembranas. ¿Correcto? Ustedes aquí bueno, aquí ustedes están viendo un gráfico nada más. Ustedes están viendo acá un núcleo y acá están viendo al sistema de endomembranas. Ustedes pueden ver al retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? El retículo endoplasmático liso, que probablemente es esa estructura que están por acá, el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y las vesículas de secreción. O sea, estas
tres estructuras normalmente siempre van a estar alineadas en una secuencia, en un proceso secuencial. Correcto. Retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, vesículas secretorias, y podrían mostrarse el exterior de la célula. Pero recuerden ustedes que muchos de los componentes de secreción también quedan o van a ser internalizados o llevados a algunas estructuras espaciosas de nuestra célula. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la microscopía electrónica, como se hizo como se enseñó en la primera clase, bueno, es muy compleja porque se tiene que fijar la célula de una manera muy especial y luego se tiene que teñir con diferentes compuestos, algunos de ellos muy caros, puesto que van a generar bañados en plata, en algunos otros compuestos son distintos dependiendo de la naturaleza, de la composición, de la estructura que yo quiero colorear. Después, recurrir a la microscopía electrónica y tratar de fijar, de localizar alguna de las estructuras mucho más compactas. Entonces, las imágenes que ustedes están observando son imágenes tomadas del microscopio electrónico, ¿correcto? Cuando hablamos de tráfico vesicular, nosotros tenemos que ver que existe una relación entre núcleo y citoplasma. Citoplasma, mitocondria. Citosol, retículo endoplasmático, y el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el aparato de Golgi con los lisosomas, los lisosomos con las vesículas endosómicas, el aparato de Golgi con las vesículas de secreción, con los diferentes compartimentos a nivel de la membrana, ¿no? También podemos encontrar una relación citosol con los peroxisomas o con algunos plastidios, ¿correcto? Entonces, esto representa el tráfico vesicular. En láminas posteriores vamos a detallar más de esto. Y esto es un esquema nada más, pero si quisiéramos mostrar una situación típica de tráfico vesicular, sería así, ¿no es cierto? Acá ustedes están viendo al retículo endoplasmático rugoso asociándose a los ribosomas en donde se origina la síntesis de proteínas. Entonces, esta síntesis de proteínas es un proceso que a veces lo hemos entendido como que el mensajero es leído por el ribosoma, ahí interviene la RNA de transferencia, genera la transmisión la lectura del codón anticodón, el sistema codón-anticodón, la transferencia de aminoácidos, la formación del enlace peptídico en la región P del ribosoma, ¿no es cierto? Y la unión del enlace peptídico y la unión continua de enlace peptídico hasta extendernos en una proteína enorme, grande, ¿no es cierto? Y luego esta proteína ya queda para cumplir la función, ¿no es así? Nosotros tenemos que entender de que el ribosoma, una vez que sintetiza la proteína o va sintetizando la proteína, se tiene que acoplar o tiene que internalizar o tiene que empezar a asociarse una vez que se va formando la proteína, tiene que asociarse ¿a quién? Al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso tiene que generar canales, ¿para qué? Para que allí sea depositada la proteína en crecimiento. Una vez que la proteína en crecimiento es depositada, ocurre los diferentes patrones de reacciones que logran desarrollarse aquí en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Correcto? Aquí van a ocasionarse acoplamientos, proteínas, lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿correcto? Y generar una mezcla de diferentes componentes de diferentes naturalezas hasta obtener una proteína funcional. Aquí, en el retículo endoplasmático rugoso, donde nosotros vamos a obtener la etapa final de la síntesis de proteína, ¿no es cierto? O casi final, porque algunas de ellas son desarrolladas acá en el aparato de Golgi. Este proceso nosotros en algunos libros lo conocemos como la maduración de la proteína, lo conocemos como la maduración de la proteína. Correcto. Aquellos procesos en donde la proteína paso a paso se va a ir modificando. Correcto. Apaguen un micrófono encendido. Hay un micrófono encendido. Apáguenlo, por favor. Gracias. Acá hay un proceso de maduración de la proteína. Estos procesos son los que normalmente nos van a llevar a alcanzar la naturaleza propia de la proteína, del enzima, del anticuerpo,
¿no es cierto? De la proteína enlazante, del péptido señal, de la hormona, tantas variantes proteicas que hay y que después de atravesar estas estructuras, recién se va a convertir en una estructura funcional. Esta proteína luego va a atravesar el aparato de Golgi, empieza por la cara cis y termina de ser liberado por la cara trans, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver algunos eventos como la remoción de la manosa, adición de N-acetilglucosamina, adición de galactosa. Por esta región se pueden añadir algunos componentes que son parte de los péptidos señal, ¿no es cierto? Y luego estos van a ser destinados a, por ejemplo, esta es una imagen nada más, por ejemplo, a el llenado de las enzimas lisosomales o pueden servir como algunas vesículas de secreción, o sea, algunas proteínas que tienen que ser secretadas y tienen que ser exportadas hacia afuera de la célula. ¿Correcto? Entonces, como ya lo hemos mencionado, la microscopía electrónica es fundamental para estos procesos, para poder analizar cómo es que va evolucionando, cómo es que va evolucionando, o cómo va avanzando en la generación de subestructuras, la generación de vesículas, el empacamiento de algunas proteínas que en su momento van a tener que ser trasladadas hacia otras regiones de la célula. Es precisamente este proceso el que me va a conducir a poder liberar proteínas, en algunos casos inactivas, en algunos casos por activarse, para que puedan ser distribuidas en diferentes compartimentos dentro de la célula, así como también afuera de la célula. Hace la clase pasada hablamos de la mitocondria y mencionamos que muchas de las proteínas que están dentro de la mitocondria son proteínas citoplasmáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas proteínas citoplasmáticas eh, fueron trasladadas hacia el interior de las mitocondrias, ¿no es cierto? Hacia el interior de las mitocondrias, ¿no? Las chaperonas, el sistema de chaperonas, chaperoninas y tantas otros sistemas descubiertos en la actualidad nos han permitido poder trasladar estas proteínas como vesículas o como estructuras libres hacia el interior de la mitocondria, ¿correcto? Y permitir que esta mitocondria, estructura muy valiosa para nuestro metabolismo, se pueda llenar, no sé, se pueda ensamblar con una red de proteínas o de enzimas que le van a conferir una capacidad metabólica interesantísima, importante para todas las células de nuestro cuerpo. ¿Correcto? Entonces acá nosotros podemos ver, miren cómo están, acá tú estás viendo el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Acá tú estás viendo el aparato de Golgi, acá estás viendo tú algunas vesículas que van a ser secretadas, ¿correcto? El viaje de las vesículas de secreción hacia afuera del retículo endoplasmático liso, hacia avance del aparato de Golgi y el destino, probablemente en algunos casos, a las estructuras membranosas, porque van a ser proteínas de la membrana celular, ¿correcto? Profe, el tráfico por vesículas es sumamente importante porque muchos neurotransmisores son transportados a través de vesículas. Nosotros entendemos la importancia del flujo, ¿no? Del traslado de los neurotransmisores y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, esto generó un estudio muy importante, ¿no? Generó un análisis minucioso por muchísimos científicos, ¿no? Para entender mejor por qué nuestras vesículas sinápticas empezaban a disminuir en ciertas etapas de nuestra vida, porque empezaban a disminuir en ciertos trastornos en aquellas personas jóvenes, y esto dio eh, eh, pie a que estos investigadores empiecen a estudiarlo y podamos descubrir el origen de muchas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El Premio Nobel de Medicina del 2013 por el descubrimiento de la maquinaria que regula el tráfico de vesículas, ¿no? El mayor sistema de transporte que tienen nuestras células, ¿no? De esto, como le vuelvo a recalcar,
sabemos que cada célula produce y exporta moléculas. Seguro que ustedes han escuchado hablar del transporte de la insulina, ¿no? Las células del páncreas producen insulina, secretan insulina, esto siempre lo han escuchado, secretan insulina, pero ¿para qué? Para controlar la glicemia, para controlar los niveles de glucosa de cada uno de nosotros, ¿no? Con el único fin de poder disminuir ese nivel de glucosa de la sangre, entender que esa glucosa va a ser depositada y trasladada a todas las células de nuestro cuerpo para que ellas se aprovechen de la glucosa y puedan iniciar sus procesos metabólicos primarios, ¿no? Como la glucólisis, la glucogénesis, ¿no es cierto? Que ya hemos visto hemos mencionado en alguna de nuestras clases. Los neurotransmisores también, ¿no? Los neurotransmisores producidas por las células cerebrales y son las que nos permiten pensar, ordenar las diferentes estructuras musculares que puedan generar contracción, ¿no es cierto? Puedan generar contracción. También está de más mencionar que tiene mucho que ver y se involucran con la memoria, con el sentir, con las emociones, con las reacciones frente al estrés, etcétera. Profe, ¿qué son las vesículas? ¿No? ¿Qué son estas vesículas? Estas vesículas son pequeñas estructuras de membrana que para la célula representa algo así como una carga o un paquete, ¿no? Que pueden ser trasladadas a través del citoplasma. Me hubiera gustado que vean el video, que todos hayan visto el video que se colocó la semana pasada en la práctica, en donde se puede apreciar la forma, cómo es que se transportan las vesículas. Aquellos que no han visto el video, por favor, les recomiendo que lo vean, ¿correcto? Les recomiendo que lo vean, ¿correcto? Vamos. Chicos, ¿se me está escuchando? ¿Se me está escuchando? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor. ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor. Cada cierto ratito voy a preguntar, porque de repente me falla mi internet y de repente tenemos problemas. Siempre, por favor, siempre me están avisando, ¿todo bien? O de repente hay algún problema. Entonces, les decía, ¿no? Que, que el transporte es continuo, ¿no? No es un transporte esporádico. O sea, el transporte dentro de la membrana, dentro de la estructura celular, periferia de la membrana, es un proceso constante, continuo, continuo. No se detiene, no se detiene. Si no se están trasladando proteínas, se están trasladando enzimas, se están llenando lisosomas de enzimas de una manera, vuelvo a repetirles, continua, ¿correcto? Continua. Muy bien. Entonces, bueno, esto es mm, aliciente para estos investigadores, ¿no? Hoy sabemos, después de ello empezaron a desarrollarse mayores estudios, ¿no? En relación a cómo es el tráfico dentro de nuestras células, ¿no? Y ahí se empezaron a conocer más a las dineínas, a las quinesinas que ustedes han podido apreciar en muchísimas clases, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá unas generalidades para poder visualizar. Una generalidad que dice, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema de endomembranas? ¿No? ¿Qué cosa es el sistema de endomembranas? Es un sistema preciso, efectivo, que nos permite distribuir y dirigir muchas proteínas a sus diferentes destinos correctos, adecuados, ¿no es cierto? Claro, tiene que ser preciso. El transporte dentro de la célula es un transporte específico, es un transporte perfecta y minuciosamente señalizado. Los diferentes componentes que se generan dentro de la célula tienen que ser distribuidos de manera efectiva, ¿no? Entonces, la célula eucariota los requiere, ¿no? Y requiere que cuente con un sistema, ya les había mencionado, organizado, preciso, eficiente, de membranas, que funcione como sistema de transporte para células a través del interior, ¿no? Así como superficies interactivas para la síntesis de lípidos y proteínas, ¿no es cierto? Cuando en este caso, sistema de transporte, estamos hablando del aparato de Golgi, de síntesis de lípidos y proteínas, acá estamos hablando, si estamos hablando de síntesis de lípidos, estamos hablando del retículo endoplasmático liso, de proteínas, estamos hablando de la asociación ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, y del empaque, nos volvemos a hacer mención aquí al aparato de Golgi, no para la exportación de alguna de ellas. ¿Correcto? Entonces, el sistema de endomembrana comprende el retículo endoplasmático liso rugoso, el aparato de Golgi y también aquí colocamos a los lisosomas.
Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está formado por una red de tubos. Bueno, esto es un término, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Muy de lectura, pero realmente son sacos, ¿no? Son sacos que se extienden desde la membrana nuclear hacia la periferia interna de la membrana celular. Es un sistema de organelas complejas, como también les había mencionado, muy heterogénea, donde se desarrollan diferentes procesos celulares, como la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, el plegamiento de las proteínas. Esto también se los mencioné en alguna clase. Cuando nosotros formamos o desarrollamos la síntesis de proteína, el producto de ese proceso, que tú ya sabes que es generado por los ribosomas, me genera algo así como la estructura primaria de la proteína. ¿Correcto, Alan? Una estructura primaria de la proteína. Pero esta estructura primaria tiene que sufrir rearreglos 3D. Y estos rearreglos 3D, esta estructuración, esta conformación 3D, es la que me va a generar, es la que me va a generar la estructura secundaria, terciaria y en algunos casos hasta la cuaternaria que tienen las proteínas, ¿correcto? También está involucrada en la transducción de señales que intervienen en la respuesta al estrés, a la contracción muscular, a la diferenciación celular, a la fertilización, a la apoptosis y a otros procesos más. El retículo endoplasmático está formado por dos cisternas, una red de cisternas propiamente dicha, que es el retículo endoplasmático rugoso, que es la que ustedes están viendo por aquí, mira, y otra, el retículo endoplasmático liso, que está por acá. ¿Se encuentran? No? Estos sáculos que tú ves por acá, retículo endoplasmático liso, y que están prácticamente asociados o comunicados entre sí. Correcto. Mientras uno se encarga de sintetizar o armar lípidos, el otro se encarga de sintetizar o armar proteínas. Se pueden complementar entre ellos, ¿correcto? Se pueden complementar entre ellos. Eso potencia, obviamente, muchísimo más las actividades de este complejo de organelas, ¿correcto? Como también hemos mencionado, la membrana de estas estructuras del retículo endoplasmático está constituida por 30% lípidos y un 70% de proteínas. Son estructuras membranosas, pero que tienen un porcentaje mayoritario de proteínas, ¿correcto? Acá podemos ver al retículo endoplasmático rugoso, ¿correcto? Acá podemos ver, y está asociado, estos serían los sáculos, esto está asociado aquí a los ribosomas. Los puntitos negros que tú estás viendo aquí son los ribosomas. Los ribosomas pueden separarse, pero luego pueden asociarse. Profe, ¿cómo está generado, cómo está ensamblado esta asociación? ¿Cómo está relacionado esta asociación? Normalmente el retículo endoplasmático rugoso tiene pequeños espacios, pequeños compartimentos, huecos que sirven de depósito para que, o de anclaje para que el ribosoma pueda colocar, a través de ellos pueda colocar, ¿qué cosa? La proteína naciente. Correcto. Y ustedes, seguro dentro de un ratito van a ver alguna imagen en donde ustedes pueden observar que el retículo endoplasmático rugoso tiene unos pequeños compartimentos canaliculares que se acoplan muy bien al ribosoma. Basta que el ribosoma empiece a liberar una pequeña proteína, este ribosoma busca anidarse, en jerga inglesa, anidarse a estos poros. Y una vez que logran anidarse, se genera el complejo que tú estás viendo acá. Ribosoma, retículo endoplasmático rugoso. Y esto permite que toda la proteína naciente ingrese al interior del retículo endoplasmático rugoso. Correcto. Acá podemos ver el retículo endoplasmático marcado con una proteína específica. Correcto, proteína disulfuro isomerasa,
que es la encargada de poner los puentes disulfuro cuando se pliegan las proteínas. Claro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se puede generar puentes disulfuro? Todas las proteínas, aparte de los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces electrostáticos, enlaces salinos, entre los enlaces intracatenarios de las proteínas, también hay un enlace que puede darse, y ese es el enlace puentes disulfuro. Estos se pueden dar entre cisteína, cisteína, o metionina y metionina. ¿Por qué? Porque ambos aminoácidos tienen residuos azufrados, y estos residuos azufrados son los que permiten, ¿qué cosa? El enlace entre dos cadenas que pueden estar dos cadenas distantes, pero muy cercanas. Profe, ¿cómo es eso? Claro, cuando tú ves la secuencia de aminoácidos, puede ser el aminoácido 40 con el aminoácido 400, 40, 400. Nosotros analizamos y ¿qué podemos decir? Profe, está muy distante, está muy lejana, ¿no es cierto? Pero claro, los diferentes pliegues que hay dentro de esta estructura catenaria puede generar que estos extremos, a pesar de que la secuencia me figure como distante, puede que estos movimientos puedan generar acercamientos y esto pueda permitir que se enlacen estos aminoácidos azufrados. Gracias a esta proteína, la proteína PDI, proteína disulfuro isomerasa. Y acá tú puedes ver al ribosoma. Miren, justo pensé que me iba a demorar mucho en explicar. Miren esta imagen. Esta imagen que estoy viendo, que ustedes están observando acá, me muestra el anidamiento. ¿Se acuerdan que les hablé del anidamiento de quién? Del ribosoma. ¿Con quién? Con el lumen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Te das cuenta? Hay una proteína, algo así, proteína nido, proteína canal, la cual deja, ¿qué cosa? Que el péptido naciente, este obviamente es un gen, este es el ribosoma, el nacimiento de la proteína busque este canal y pueda ingresar al interior del retículo endoplasmático rugoso. Y tú te das cuenta, acá está la proteína. Las proteínas sintetizadas recientemente no son liberadas al citoplasma. ¿Pero por qué, profesor? Porque recuerda que en el citoplasma hay una gran variedad de proteasas, muchísimas proteasas. ¿Y qué es lo que van a hacer estas proteasas? Inmediatamente van a qué cosa hacer? Van a fraccionar a la proteína. Correcto. Entonces, ¿de qué me serviría una proteína naciente que luego, un microsegundo después, va a ser hidrolizada totalmente? No, eso no me es conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que proteger esta proteína. Y esta proteína es protegida en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en este retículo endoplasmático rugoso, esta proteína todavía es modificada, es protegida, ¿no es cierto? Le adicionamos los péptidos de señal o regiones protectoras, las cuales van a impedir de que muchas enzimas puedan hidrolizar, ¿correcto? Y después, obviamente, esta proteína va a ejercer su función metabólica en la membrana plasmática, en una vesícula secundaria, en un lisosoma, ¿correcto? Entonces, eso es que normalmente nosotros que tenemos que entender. Ah, profe, pero ¿qué pasa con aquellas proteínas que quedan libres? Ah, recuerda, ahí intervienen unas proteínas muy pequeñitas que nosotros hemos mencionado. ¿Cuáles son esas proteínas pequeñitas? A ver, si me dicen las famosísimas. Fuerte. ¿Nadie quiere intervenir? ¿O se fueron? Las famosas chaperonas, ¿correcto? ¿Sí? Son las chaperonas. Esta proteína va a ser inmediatamente captada por una chaperona, y la chaperona, ¿a dónde lo va a llevar? Profe, ¿lo puede llevar a dónde? A la mitocondria. ¿Te acuerdas? La HSP40, la HSP31, tantas chaperonas que hay, llevan a esta proteína protegida. ¿Protegida a dónde? Al núcleo. Profe, ¿para qué? Para que las importinas, ¿no es cierto?
las internalicen dentro del núcleo, para que las chaperonas las lleven a las Raro mitocondrias. estudiar Hay medicina otras porque chaperonas me parece que vegetales también van a para que hacer los un lleven a repaso los el sábado cloroplastos, 12 para que creo, otras o chaperonas el los 16, creo. trasladen. Por eso ya pasó el parcial, por eso es que no sé, porque me habían dicho eso, están organizándose algunos de ellos están organizándose para que haya un repaso los sábados y domingos, aparte de lo que va a hacer Miguel, ¿no? Que estaba planificado para el 12 creo, para el 12 para el 16, no me acuerdo. Pero por eso creo que ya Rudy, tu terminó, el micro. 16 creo que era. Rudy, tu Ya, micro. Rudy, tu micro. El micro. ¿Te das cuenta que Ruby tengo otra? Sorry, sorry. Entonces, y otras chaperonas los lleven al interior de los peroxisomas. Correcto. Ahora pasamos a leer. ¿Qué cosa es el ribosoma? El ribosoma es una estructura intracelular formada por ARN, la cual está asociada a proteínas. Pues dentro de estas proteínas hay muchas enzimas y hay proteínas, ¿no es cierto? Proteínas, ARN, y ARN con capacidad catalítica, ARN con estructuras, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que en algún momento se dijo por evolución, ¿no? Una de las primeras moléculas que se generaron en nuestro planeta probablemente haya sido el ARN, ¿correcto? Y a partir del ARN se pudo haber formado el ADN y a partir del ARN se pudo haber formado una proteína. ¿Por qué? Porque está en el medio, ¿no? ADN, proteína. ¿Quién está acá? El ARN. Y el ARN se ha demostrado hoy con los microRNA, ¿correcto? O los microarray, como le llama. ¿Qué es lo que podemos entender? De que esta estructura, el RNA tiene capacidades impresionantes. El RNA de transferencia, ¿qué es lo que hace? Transfiere selectivamente los aminoácidos y es lo que está muy involucrado en la síntesis de proteínas. Por ejemplo, tú acá estás viendo el RNA de transferencia. Y este RNA de transferencia que está transfiriendo aminoácidos de manera precisa a este proceso que ustedes conocen como síntesis de proteínas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético que tiene el mensajero, ¿correcto?, en una serie específica de proteínas. Cuando hablamos de traducir, es como que usted tiene un texto en inglés, mandan al traductor y ese mismo mensaje es traducido en español. Claro, tú tienes un mensaje en un código de nucleótidos, pero ese mensaje en código de nucleótidos tú lo quieres traducir en un código de aminoácidos. ¿Te das cuenta, no? Y entonces, este código de aminoácidos es el que genera una proteína. Y esta proteína va creciendo de forma continua, larga, ¿no es cierto? Que es hecha en base a este código del ADN, ¿no es cierto? Y luego esta proteína tiene que desarrollar procesos post-traduccionales, ¿no es cierto? Y en donde se le puede acoplar una serie de enlaces intracatenarios, donde se le puede incorporar lípidos, carbohidratos, ¿no es cierto? Se le puede incorporar, por ejemplo, cofactores, se le puede incorporar algunas estructuras tipo la hemoglobina, anillos tetrapirrólicos, se pueden encriptar en su estructura para que puedan propiciar un funcionamiento en especial. Los ribosomas eucariotas son ribosomas 80S. ¿Se acuerdan que les dije que S era unidad Svedberg? ¿No es cierto? Son más grandes los eucariotas, con un contenido mayor de ARN y de proteínas. Los ARN son más largos y se denominan RNA 18S, 28S. Al igual que en los procariontes, la composición de los ribosomas está denominada por el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es un ARN que te genera especificidad, es un ARN que te genera poder catalítico. Este ARN, cuando hablamos de gente que te genera especificidad, muy parecido a la interrelación enzima-sustrato, muy parecida a la interrelación hormona-receptor. Este trabajo que desarrolla el ribosoma es sumamente específico al momento de aceptar un RNA de transferencia
el cual por cambio en un pequeño dominio del aminoácido permite que éste pueda internalizarse dentro del ribosoma y poder descargar el aminoácido que está transportando. Y ese aminoácido que está transportando por un ARN de transferencia, este ARN de transferencia es simultáneamente relacionado con el codón, con la región codónica del mensajero, ¿no es cierto? Y ahí está la relación codón-anticodón. ¿Qué más podemos decir? En estos organismos, el ribosoma posee una masa molecular 4.2 por 10 a la 6 kilodaltons y se descompone en subunidades de 40 y 60S. 60S es la subunidad mayor, 40S es la subunidad menor. La subunidad 40S, recuerden, el término S es subunidad Svedberg, que es algo así como un patrón molecular de masa molecular, relacionado también con el tamaño de la molécula. Y esto más o menos me refleja que esta subunidad puede tener algo así como 1874 bases, ¿no? Y unas también 33 proteínas que van a ayudar a que este RNA pueda acoplarse o adaptarse. Fíjense, ve, un mecanismo muy parecido al de las histonas, ¿se acuerdan o no? Cuando hemos hablado histona, ADN, ¿se acuerdan? Histona, ADN. Acá podemos ver proteína ARN, una interacción proteína-ARN muy interesante. Esto todavía sigue en estudio, esto está todavía en estudio. Esa relación que tienen las proteínas que están acopladas al ribosoma son proteínas muy pequeñitas que le generan estabilidad, que le generan el factor adaptabilidad mensajero ribosoma, y también que le genera la capacidad catalítica, ¿no es cierto? También, ¿no? Entonces, estas proteínas son las que van a generar la estructuración del ribosoma. Funciones del retículo endoplasmático rugoso, procesamiento y distribución de proteínas para la formación de la membrana del retículo endoplasmático, la envoltura nuclear, ¿no? Del aparato de Golgi, junto con enzimas contenidas en estas membranas. Vuelvo a repetir, el retículo endoplasmático rugoso tiene esta capacidad: procesar proteínas, formar proteínas, generar proteínas a término, capaces de poder desarrollar ya la función metabólica para la cual está destinada. Procesamiento y distribución de proteínas nuevamente para la secreción celular, y también muchas proteínas que deben ser glicosiladas, aquellas proteínas que necesitan de manera muy exacta, muy compleja, la incorporación de residuos de monosacáridos o de azúcares a su estructura para tener una capacidad funcional mucho mayor. Función del retículo endoplasmático rugoso, como ya hemos mencionado, la primera función es la síntesis de la proteína. Como ustedes saben, en próximas clases vamos a hablar acerca del polo nuclear. Yo les he hablado acerca de las importinas y de las exportinas. Les he mencionado en alguna clase eso, ¿no? Las importinas normalmente me ayudan a trasladar moléculas desde el citoplasma hacia el núcleo, mientras que las exportinas, correcto, son un grupo muy variado de proteínas que me generan, ¿qué cosa? La transferencia de los mensajeros hacia afuera del núcleo, hacia el citoplasma. Inmediatamente retirado el mensajero, retirado los ARN ribosomales que luego se van a ensamblar en la formación de los ribosomas, este ARN mensajero inmediatamente se va a acoplar de manera precisa, selectiva. Hemos mencionado algunos detalles de los ribosomas, y van a generar van a generar el reconocimiento y el inicio de la síntesis de proteínas. Estas proteínas pueden quedar en el citoplasma, inmediatamente pueden ser captadas por las chaperonas, y estas se van a encargar de trasladarlos hacia las diferentes estructuras subcelulares, como son las organelas, ¿no es cierto? Recuerda también tú que las organelas tienen varios niveles, varias estructuras, varios compartimentos, varias regiones, y todas ellas dependen
de un suministro, dependen de un suministro eficiente y continuo de proteínas. Entonces, son estas proteínas las que van a llegar a las mitocondrias o a otras organelas y que van a favorecer, van a apoyar, van a mejorar, van a optimizar el funcionamiento metabólico de esta organela. Por acá tú también estás viendo, por ejemplo, los peroxisomas, ¿cierto? Muchas de estas proteínas van a ir al interior de los peroxisomas o simplemente también se pueden quedar a nivel de la membrana peroxisomal. Algunos de ellos van a ser retornados al núcleo, acá tú estás viendo, algunas proteínas van a ser retornadas al núcleo para que puedan integrarse al ADN, como por ejemplo las histonas, ¿correcto? Las histonas, ¿sí? Entonces, estas proteínas que están naciendo a partir de los poliribosomas, inmediatamente van a ser internalizadas al retículo endoplasmático rugoso, como ya hemos mencionado. Acá hay un anidamiento, ¿no es cierto? Y ocurre qué cosa, la introducción de esta proteína dentro del retículo endoplasmático rugoso, donde va a desarrollarse los cambios proteicos que nosotros necesitamos para que tenga la funcionalidad que nosotros queremos. Y luego esta proteína va a ser trasladada al complejo de Golgi. Este complejo de Golgi se va a encargar de generar modificaciones posttraduccionales, va a complementar. Acá se inician las modificaciones posttraduccionales, acá continúan los cambios posttraduccionales, pero también ya se está preparando para ser empacada y para poder ser retirada del interior de este sistema de endomembranas y que pueda ser vertida o al lisosoma, a la membrana plasmática o de repente también al citoplasma propiamente. ¿Cómo son dirigidas las proteínas al retículo endoplasmático? Los ribosomas, y esto aquí creo que va lo que hace un ratito les he mencionado. Los ribosomas son dirigidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso por una secuencia de aminoácidos presentes en el extremo amino terminal de la proteína. A esto nosotros le llamamos péptido señal. Este péptido señal que está siendo sintetizado y no por características propias de lo mismo, permite acercarse a ese canal del retículo endoplasmático rugoso y esto permite que esta proteína naciente, en síntesis inclusive, pueda ser internalizada al retículo endoplasmático rugoso. Los péptidos señales son secuencias cortitas de 15 a 30 aminoácidos que contienen un aminoácido cargado seguido de un aminoácido hidrofóbico. ¿Correcto? Estos aminoácidos hidrofóbicos son esenciales para la unión al receptor presente en la membrana del retículo endoplasmático. Y claro, es una proteína canal, debe de tener su receptor, el cual permite el acercamiento de este péptido naciente y que luego permite la introducción. Acá podemos ver, fíjense, acá por ejemplo, acá tú estás viendo una proteína chaperona, que acá estás viendo todo el retículo endoplasmático y estás viendo qué cosa, que existe un acercamiento hacia el retículo endoplasmático rugoso y pueda internalizarse la proteína. Acá tú estás viendo el mensajero. Mira, acá está su unidad mayor, su unidad menor. Acoplamiento su unidad mayor, menor con el mensajero. Acá está el mensajero. Acá tú estás viendo que está ocasionándose qué cosa? La síntesis de la proteína. Acá nuevamente estás viendo qué cosa? Se está ensamblando su unidad mayor, su unidad menor, péptido señal, y acá tú estás viendo qué cosa? La formación, ¿no es cierto?, de la proteína. Su unidad mayor, su unidad menor, y acá tú estás viendo internalización. Y acá tú estás viendo la traslocación, el traslocador, ¿no? Abierto, la traslocasa. Acá hay otra, acá está, el traslocador está cerrado, pero acá tú estás viendo que una enzima, GTPasa, es la que normalmente se encarga de abrir. Es abrir. Acá hay un receptor de péptido señal. Mira, esto significa receptor de péptido señal. Acá está el receptor de péptido señal. El receptor de péptido señal tiene una subunidad alfa, una subunidad beta. Acá tú estás viendo subunidad mayor del ribosoma, subunidad menor del ribosoma. Acá estás viendo tú el péptido naciente, el péptido señal. Fíjate, esta pequeña región llamada péptido señal
tiene que interactuar con el receptor de péptido señal. Acá tú estás viendo que hay una cerca, acá en esta imagen estás viendo que el receptor de péptido señal desarrolla un acercamiento con el péptido señal de la proteína naciente. Acá tú estás viendo el acoplamiento, la apertura del traslocador, la proteína de anidamiento, correcto, proteína de anidamiento. Entonces, y aquí tú estás viendo que está ingresando, correcto, está ingresando esta proteína naciente al interior del retículo endoplasmático. Acá esto normalmente se conoce como una translocación. Y el péptido señal deja de activarse, se activa nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se está generando, ¿qué cosa? La apertura de la proteína canal que recepciona la proteína, ¿no? Y acá estás viendo tú que la proteína plegada está ingresando dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esta es la luz del retículo endoplasmático rugoso. De esta manera es como ingresan las proteínas al interior, de esta manera es como ingresan las proteínas al interior de, el retículo endoplasmático. Acá podemos ver, miren, nuevamente la inserción de una proteína de membrana con una secuencia señal y una única secuencia de detección de la transferencia. Acá tú estás viendo el ribosoma, acá tú estás viendo el mensajero, acá tú estás viendo la proteína naciente, acá tú estás viendo el péptido señal o secuencia señal, acá tú estás viendo el receptor del péptido señal. Acá hay varios tipos, ¿no? ¿No? Hay varios tipos de proteínas. Tú estás viendo acá es una proteína canal, puede también ser una proteína canal con receptor, ¿no? Incorporado, y todas ellas con el único fin de hacer que sea mucho más práctico la internalización de esta proteína con su péptido señal. Acá estás viendo tu miren, desapareció el péptido señal y la proteína se está incorporando. Esta proteína que tú estás viendo acá, esta translocasa que tú estás viendo acá, esta translocasa que tú ves acá, juega un rol muy importante, ya que esta translocasa podría dejar pasar la proteína al interior de la célula, que tú estás viendo acá, o también, y esto es fabuloso, también esta translocasa podría incorporar esta proteína a las regiones de la propia membrana, a las propias membranas del retículo endoplasmático. Si tú estás dando cuenta, acá hay una proteína incorporada a la propia membrana. Si tú estás viendo por acá, acá puede haber una proteína que está en la luz del retículo endoplasmático. ¿Te das cuenta? Entonces, es un evento muy importante el de la internalización de la proteína a la luz del retículo endoplasmático. Volvemos a ver. Profe, acá está, ¿ves? Volvemos, su unidad mayor, su unidad menor, acá está el mensajero, acá está la proteína, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a apreciar? La famosísima glicosilación que se desarrolla en el retículo endoplasmático rugoso. Esta glicosilación ayuda a evitar la agregación de proteínas en el retículo endoplasmático. Añade señales para su posterior distribución en la vía secretora. La glicosilación es un proceso importante por muchas razones, porque al añadir residuos de azúcar impide que éstas puedan ser dañadas, porque al añadir residuos de azúcar favorece la integración de esta proteína a otras proteínas de su misma familia, porque la incorporación de estos azúcares permite que la distribución a regiones recónditas de la célula sea más eficiente. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la glicosilación? Primero, ¿qué cosa es la glicosilación? Es la incorporación de residuos de azúcar a una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica está formada enteramente de aminoácidos, ¿correcto? Entonces, acá tú estás viendo el dolicol y sobre este dolicol, ¿qué es lo que vas a ver, profe? Aquí en el dolicol vas a ver un residuo de N-acetilglucosamina, manosas y glucosas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El dolicol es una molécula que dentro de la membrana es una muy buena transportadora.
es una buena, no, transportadora no sería la palabra, una sería transferidora, ahí está, ese sería el término correcto. Una excelentísima transferidora. Fíjate, ve, acá tú estás viendo el dolicol, y este dolicol, mira, ve, ¿qué tiene anclado su superficie? El polisacárido. Bueno, le llaman oligosacárido, ¿no? Pero es entendible. El oligosacárido que se transfiere de un transportador lipídico. Bueno, si lo tiene cargado, acá está, lo tiene colgando acá, ¿no? El transportador lipídico de dolicol a las cadenas polipeptídicas mientras está siendo traslocada a través de la membrana del retículo endoplasmático. Acá está la traslocasa. ¿Y qué es lo que hace la traslocasa? Miren, esto es lo que nosotros conocemos como anidamiento. ¿Ya? Esta imagen es de un libro antiguito, ¿no? Pero está entendible, ¿no? Si tú te das cuenta, acá la translocasa es una proteína canal, pero mira cómo está perfectamente enlazada al ribosoma. ¿Te das cuenta? No. Acá está ocurriendo el anidamiento, mira, ve. ¿Y qué es lo que hace? Mientras se desarrolla la translocación de la Ya no me proteína, acuerdo. el Oye, dolicol genera la no te la transferencia de Jessica, estos ¿verdad? residuos de Mándale azúcar. un email, ella me alarma, no voy a sonar. No voy a sonar, María. Milagros, tu micro. Y Milagro su micro. Milagro, ya nos enteramos de tus problemas. Vuelvo a mencionar, pues. Entonces, el dolicol tiene anclado a su estructura residuos de azúcar. ¿No? Azúcar, pero su nombre correcto es oligosacárido porque se trata de un retazo de azúcares. Hay algunos retazos, unas cadenas de azúcares muy cortitas. Pero este dolicol es el que le va a transferir, fíjate, ve, le va a transferir ¿a quién? Aquí, ve, a los residuos de asparragina. ASN, como tú ya sabes, es un aminoácido. Y la asparragina con el dolicol se Con sus orejas son. se genera entre ellos una interacción. Esa interacción permite que estos residuos de oligosacáridos se junten. Este punto que tú estás viendo acá, lo vas a ver qué cosa, generar un enlace. Acá está la N-acetilglucosamina 1, la N-acetilglucosamina 2. Luego vas a ver una cadenita dispersa de manosas y luego adosada a una de las cadenitas de manosa, 3 residuos de glucosa. 2 residuos de N-acetilglucosamina, 3 residuos de glucosa. Entonces, el primer residuo de N-acetilglucosamina se enlaza con la asparragina, y aquí tú estás viendo. ¿Correcto? Y obviamente ya tenemos a esta proteína naciente con sus residuos de azúcar, cargándose, correcto, pero ya tiene adosada su estructura un oligosacárido. Profe, y cuando va avanzando, ¿qué es lo que puede pasar? Normalmente se pueden eliminar los residuos de azúcar. Mira, ve, los 3 residuos de azúcar aquí ya no aparecen. Ya no aparecen. Se han retirado. Se han retirado. Normalmente ayudan a generar una interacción conformacional muy interesante. La glucosilación, acá tú estás viendo, ¿no? Cómo es que se va incorporando la proteína y cómo es que normalmente se va generando la interacción del dolicol con la proteína que está en formación. Mira, ve acá, estamos viendo acá la proteína prácticamente formada con su residuo de azúcar o de sus residuos de oligosacárido. ¿Correcto? Y tú estás viendo acá, mira, ve, la N-acetilglucosamina, la manosa y la glucosa, que van a ir siendo incorporados. Acá está el residuo del dolicol, mira, ve, este es el dolicol. Y la UDP, normalmente la UDP, ¿qué cosa es? Profe, ¿qué cosas son los sistemas UDP? Los sistemas UDP son pequeñas partículas lipidoproteicas que van a generar, ¿qué cosa? El traslado de qué? De azúcares, mira, ve. Y aquí tú estás viendo que se está generando
la integración de azúcares. ¿Ve? El UDP es un transferidor de azúcares, acá está. ¿No? La UDP sigue transfiriendo, acá está la GDP, la 5-GDP, y aquí están transfiriéndose los residuos de manosa, correcto. Acá se siguen incorporando los residuos de manosa, correcto. Y hasta que tenemos por acá, estos tres residuos que están acá son la glucosa 1, 2, 3. Acá teníamos mencionado que acá está la N-acetilglucosamina 1, 2, y estas las tres ramificaciones de manosa. Entonces, de esta es la forma como se incorporan los residuos de azúcar a las proteínas. ¿Con qué fin? Con múltiples fines. Mayor protección, protección a quién? A las proteasas, ayudan y favorecen la señalización, ayudan, favorecen la integración de estas proteínas. Hay 5 modificaciones que sufren las proteínas solubles en la membrana naciente, en la membrana recientemente sintetizadas, antes de que anclen en su destino final. Como ya les habíamos mencionado, cuando dentro de los procesos posttraduccionales, uno de ellos te dije que era la formación de los enlaces puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, salinas, electrostáticos, y te dije que también uno de los eventos muy importantes es la formación de los puentes disulfuro. Acá te hablábamos del plegamiento y control de la calidad, ¿no es cierto? Profe, hay muchos sistemas proteicos que revisan la secuencia de la proteína, ¿correcto? Para asegurarse de que la proteína está perfectamente sintetizada. ¿Correcto? ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de esto. Estas proteínas que vienen a continuación son las que se van a encargar de desarrollar un análisis de la proteína recientemente sintetizada. ¿Por qué? Porque si no, esta proteína puede ser licuada por una mala síntesis. Recuerda que también hay otra de la modificación, que es la adición y procesamiento de los carbohidratos, la proteólisis específica y la oligomerización. Control de calidad, correcto. El control de calidad en el retículo endoplasmático, la ausencia de regiones hidrofóbicas implica el plegamiento correcto de la glucoproteína. Las proteínas mal plegadas son retiradas del proceso de degradación asociadas a retículo endoplasmático ERAT. Profe, ¿qué son las ERAT? Son pequeños fragmentos que van a tener que ser eliminados porque son secuencias incorrectas. ¿Correcto? Recuerda tú que estas proteínas tienen que ser plegadas. Hay una proteína que normalmente interviene constantemente en el plegamiento. Una de ellas son las chaperonas. No solamente las chaperonas se encargan de trasladarla, sino muchas chaperonas se encargan de la protección, el anidamiento, el encubrimiento, ¿no es cierto?, de estas proteínas nacientes para que no puedan ser dañadas o alteradas en tempranos periodos, ¿no? Tenemos acá las calnexinas, la calreticulina, acá está la calreticulina, ¿no es cierto?, que actúan como sensores de proteínas mal plegadas. Profe, ustedes han escuchado de las estructuras alfa de las proteínas, ¿no es cierto?, que son estructuras cíclicas, helicoidales. Las estructuras beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Las estructuras beta, ¿sí? Las alfa hélices y las hojas beta plegadas. También hay unas estructuras que ya se dejaron de llamar, que les llaman random coil, que son estructuras que no tienen ni de forma ni de alfa ni de beta. Son estructuras supradesordenadas. Claro que no es en toda la proteína, sino en algunos pequeños tramos. Entonces, estas proteínas nacientes tienen que estar en un perfecto estado. Estas proteínas nacientes tienen que estar perfectamente estructuradas. Si no lo estuviesen, estas proteínas asociadas a ERAT, correcto, se encargarían de destruirlas. Correcto, se encargarían de destruirlas. Acá puedes ver tú, mire, por ejemplo, la proteína, acá está el retículo endoplasmático rugoso, acá está el ribosoma, acá está el anidamiento, ayudado por la traslocasa, por la traslocación. Acá tú estás viendo el
el péptido señal, acá está bien el péptido señal, acá está la región de carbohidratos, la región de olisacáridos incorporada, y fíjate, ve, acá está ocurriendo la integración de la calreticulina, ¿no es cierto? La cual va a ayudar a que esta proteína se pliegue. Mira, ve, acá tú estás viendo, ve, aquí está adquiriendo una alfa hélice. Acá tú estás viendo muchas alfa hélices, ¿correcto? Entonces, estas proteínas, acá está la proteína plegada, fíjate. La proteína era algo así como una cadena simple y ahora estás viendo que es un complejo proteico asociado a varias alfa hélices u hojas beta plegadas. Correcto. Entonces, el sensor de plegamiento, cuando inmediatamente detecta un plegamiento